Entre las visiones que aún se desplegarán, la primera en ser destacada es el espléndido retorno de Cristo, entrelazado con las profecías y los indicios del Armagedón. En su inicial jornada por este mundo, Jesús se manifestó como un Salvador humilde, dispuesto a sacrificarse por el bien de los demás. Sin embargo, en su segunda venida, Él se revelará bajo la majestuosidad de un soberano, con el propósito de promover transformaciones profundas en la tierra. Este acontecimiento trasciende la narrativa común, condensa la totalidad de las profecías, revelando el papel de Dios como el clímax de la trama humana. La reintegración de Jesús en el escenario mundial ocurrirá durante un evento de proporciones épicas conocido como Armagedón. Este término tiene sus raíces en Meguido, un lugar histórico que ha sido escenario de incontables conflictos a lo largo de los tiempos. Aunque la mención del Armagedón evoca visiones de un fin catastrófico, su significado va más allá del término de esta era. Simboliza, en realidad, el último enfrentamiento entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. En el imaginario popular, a través de películas y obras literarias, el Armagedón es retratado frecuentemente como una colosal disputa entre el bien y el mal. Sin embargo, su esencia se encuentra en la esperanza que ofrece a los fieles, la venida de Jesús para aniquilar el mal de una vez por todas. Así, a pesar de su apariencia formidable, el Armagedón es, de hecho, sobre el triunfante victoria del bien contra el mal. En una visión más amplia, las Escrituras describen el Armagedón como el apogeo conflictivo de los últimos días, donde las fuerzas celestiales se enfrentan con las huestes malignas. Esta batalla final es el punto de encuentro de los ejércitos globales, bajo la siniestra influencia de la bestia, el dragón y los falsos profetas, en una última resistencia contra Dios y su pueblo, tal como se relata en Apocalipsis 16, versículos 13 a 14. El pasaje ilustra cómo espíritus demoníacos, capaces de prodigios, movilizan a los líderes de todas las naciones para el combate en el grandioso día del Todopoderoso. Conforme nos acercamos a esta confrontación sin precedentes, una serie de eventos extraordinarios se desarrolla. La ascensión del Anticristo, un líder enigmático dotado de poderes extraordinarios, marca el inicio de esta era turbulenta. Surgiendo en medio de crisis políticas y declive social, su camino al poder se desvela no como un evento repentino, sino como una ascensión cuidadosamente planeada. A través de su carisma y persuasión, propone soluciones para crisis globales, cautivando a las naciones. Su dominio, fortalecido por señales y maravillas engañosas, anticipa el enfrentamiento del Armagedón, preparando el escenario para la intervención divina y la restauración del orden y la paz en el universo. El pasaje en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, resalta el inmenso poder e influencia del Anticristo, marcados, sin embargo, por el engaño y la iniquidad. Conforme indicado en Daniel, capítulo 9, versículo 27, él establecería un tratado de paz, conquistando la confianza de diversas naciones. Sin embargo, este acuerdo, previsto para durar 7 años, sería abruptamente roto a la mitad del plazo. Este acto de traición desencadenaría una persecución severa, especialmente contra aquellos que le resistieran, manteniéndose firmes en su fe. Con el surgimiento del Anticristo y de los falsos profetas, el mundo comenzaría a organizarse bajo un régimen global unificado, una autoridad que el Anticristo manipularía, promoviendo una unificación de las naciones sin precedentes. Las Escrituras mencionan 10 líderes que cederían su poder al Anticristo. A pesar de una aparente paz y unión en la superficie, los más atentos percibirían la tiranía latente y la ausencia de genuina espiritualidad. Esta unidad no sería un presagio de tiempos auspiciosos, sino más bien el preludio del último enfrentamiento entre luz y oscuridad en el Armagedón. A medida que el mundo avanza hacia esta gran batalla, es crucial que los fieles permanezcan vigilantes, sosteniendo su fe y atentos al engaño pervasivo. Los eventos precedentes al Armagedón pondrían a prueba la fe de muchos, pero también confirmarían la veracidad de las profecías bíblicas. Mientras tanto, una atmósfera peculiar se instaura. Los cielos se oscurecen y un silencio inquietante se esparce por la tierra. En las llanuras de Meguido, un ejército colosal se posiciona, no uno cualquiera, sino las legiones del Anticristo, desafiando los designios divinos.
se preparan para un último enfrentamiento contra la soberanía celestial. Mientras la tensión escala, un silencio cargado prenuncia la tormenta inminente. De repente, rasgando el velo de la oscuridad, un rayo de luz resplandeciente atraviesa el firmamento. Al frente, surge una figura imponente sobre un caballo blanco, el propio emblema de la justicia y la pureza. Es Cristo, retornando en toda su majestad. Con él, un ejército de ángeles desciende de los cielos, sus alas relucientes cortando la penumbra, un testimonio de la fuerza y la gloria celestial en contraste con las sombras terrenas. Al lado de Cristo, marchan los santos, los fieles que perseveraron en su devoción. Montados en caballos blancos y vestidos de lino puro, simbolizan la santidad conquistada. Cuando el enfrentamiento se inicia, se revela no como un choque común, sino como la culminación de la eterna disputa entre el bien y el mal. Este choque definitivo trasciende cualquier batalla ya presenciada por la humanidad, marcando el fin de una era de conflictos y el inicio de una nueva era de paz y justicia bajo el reinado de Cristo. En la confrontación final, donde la luz distorsionada se encuentra con las sombras, los ángeles, fortalecidos por el poder celestial, enfrentan a las huestes del anticristo. El aire se llena con el estruendo de las espadas y los lamentos de los vencidos. Sin embargo, incluso en este ferviente enfrentamiento, el anticristo y sus legiones no encuentran fuerzas para sobrepujar a Cristo y a sus guerreros celestiales. Con apenas un comando, Cristo ejecuta el juicio, y sus adversarios son subyugados. El anticristo y sus aliados son detenidos rápidamente, y la batalla del Armagedón, prevista por Eras, concluye rápidamente. Las imponentes fuerzas malignas se desmoronan ante el poder divino. Con la caída del anticristo se inaugura una nueva era. Cristo instituye su reino milenario, infundiendo paz, justicia y benevolencia al mundo. Por más intensa que la oscuridad se presente, jamás prevalecerá sobre la soberanía del Todopoderoso. Mientras la paz se reinstaura y el mundo celebra, una verdad resplandece. El reino eterno de Cristo comienza, marcando un nuevo capítulo en la saga de la redención y la gracia. ¿Por qué entonces es imperativo el retorno de Jesús? ¿Por qué es esencial que Él vuelva para condenar a los injustos? Las enseñanzas de los apóstoles y los credos cristianos subrayan que Cristo vendrá para juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Este principio es fundamental para la conclusión de esta era dominada por el mal. La creencia en un día de juicio final brota de la necesidad inherente de justicia. Parece injusto que los malhechores prosperen mientras los inocentes padecen, que innumerables injusticias queden impunes, y que parezca haber poca correlación entre el carácter personal y las circunstancias, entre la integridad y el éxito, o entre la santidad y la alegría. Hay una expectativa natural de que los actos nobles sean recompensados y las acciones nefastas penalizadas. La justicia divina clama por un ajuste de cuentas. Si Él es de hecho el Señor del universo, también debe actuar como el juez supremo, encargado de corregir las fallas e injusticias perpetradas. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Aquello que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6, versículo 7. Un día de ajuste de cuentas es inevitable, un momento en el que todas las deudas serán saldadas en su totalidad. Pero, ¿por qué esperar un día de juicio? Si la muerte ya delimita una separación definitiva entre el bien y el mal, ¿por qué no se juzga a cada alma inmediatamente al dejar este mundo, en lugar de esperar a que toda la humanidad comparezca ante el tribunal divino, como se describe en Lucas, capítulo 16, versículo 26? Este intervalo sirve para reunir a toda la creación en el mismo escenario, asegurando que la justicia sea administrada de manera integral y definitiva, consolidando la soberanía y la misericordia de Dios sobre toda la existencia. La gran distancia que nos separa, dice la Escritura, fue establecida para que los que deseen pasar de aquí a vosotros no puedan, ni tampoco los de allí puedan cruzar hasta nosotros. Esta separación no es solo una cuestión de espacio, sino que simboliza la necesidad de que la justicia divina se manifieste públicamente. Dios ha enfrentado a lo largo del tiempo múltiples acusaciones de injusticia. Por lo tanto, es fundamental que Él demuestre su justicia y sus juicios de manera transparente, permitiendo que todos, sin excepción, reconozcan su rectitud, como lo afirmó Abraham en Génesis 18, versículo 25.
Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, tratando al justo y al impío de la misma manera. ¿No hará justicia el juez de toda la tierra? La crucifixión de Jesús es señalada como el punto culminante de la injusticia humana, el momento más oscuro, tanto en sentido figurado como literal. Su muerte, marcada por la infamia y la exposición como un criminal, exige una rectificación pública. Esta vindicación no solo anula la condena injusta impuesta a él, sino que también sirve para que todos sean testigos de la verdad. De la misma manera, aquellos que permanecen fieles a Dios y a la verdad, enfrentando persecución e incluso la muerte en un mundo permeado por la corrupción, merecen ser exonerados y honrados públicamente. Jesús se refiere a estas personas como sus hermanos y hermanas, que incluso frente al desprecio y el odio se mantuvieron íntegros, y su dedicación a la justicia será reconocida y exaltada delante de todos, según Mateo 25, versículo 40. El rey responderá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, aunque fuera a los más pequeños, a mí lo hicisteis. En cuanto al reinado milenario descrito en Apocalipsis 20, marca el fin de la historia tal como la conocemos. Juan vislumbra el estado eterno, en el cual aquellos que confiaron en Jesucristo vivirán. Durante el milenio, el pueblo de Dios tendrá a Jerusalén como su capital, viviendo y trabajando en la tierra como la conocemos hoy. Sin embargo, con la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra por parte de Dios, la ciudad celestial descenderá del cielo, adornada como una novia en su día de bodas. Esta ciudad, la Nueva Jerusalén, servirá como capital para la nueva creación, estableciéndose como el hogar definitivo donde Dios residirá entre su pueblo. En la presencia de nuestro Creador, todo lamento, dolor y tristeza se disiparán, inaugurando una era de paz y alegría eternas. En la visión revelada en Apocalipsis 21, versículos 5 y 6, el ser que ocupa el trono anuncia: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», y continúa afirmando la veracidad y fidelidad de sus palabras: «Está hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin». Él promete saciar la sed de cualquiera con el agua de la fuente de la vida, graciosamente. Este momento simboliza el punto culminante del plan divino para la tierra, revelando a Dios como el principio y el fin, el creador y el propósito último de todo lo que existe. Así como las letras alfa y omega abarcan el alfabeto griego desde el principio hasta el final, Dios se presenta como el punto de partida y la conclusión de toda la existencia. Él extiende sin costo alguno la salvación a aquellos que la buscan, representándola a través de la imagen de la fuente de la vida. La garantía de que Dios renovará todas las cosas puede sonar extraordinaria, pero Él asegura que esa promesa es leal y verdadera. En la nueva creación, su pueblo disfrutará de plenitud, simbolizada por la saciedad proveniente del agua de la vida, una sensación comparable al alivio y satisfacción de beber agua fresca después de una intensa sed, pero exponencialmente mayor. En Apocalipsis 21, versículo 7 se promete: «El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo». Todo aquel que alcance la salvación habitará en la nueva creación. A los cristianos totalmente dedicados a la causa de Cristo, los que triunfen, se les otorgará una recompensa aún más significativa, y Dios estará con ellos en una cercanía comparable a la relación entre un padre y su hijo. Sin embargo, Apocalipsis 21, versículo 8, advierte que para los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y mentirosos, la suerte será el lago de fuego y azufre, llamado la segunda muerte. Este destino subraya el propósito divino de transformar radicalmente la existencia humana actual, donde aflicciones, dolor y luto serán conceptos obsoletos, elementos de una vida pasada destinada a la obsolescencia. La visión continúa en Apocalipsis 20, versículo 4, describiendo tronos y aquellos que se sientan en ellos, adjudicados para juzgar. Se mencionan las almas de los mártires, aquellos que dieron testimonio por Jesús y por la palabra de Dios, y que no se postraron ante la bestia ni su imagen, ni aceptaron su marca. Estos resucitaron y reinaron con Cristo durante 1000 años, simbolizando la victoria definitiva sobre el último enemigo, la muerte, como se declara en I Corintios 15, versículo 26.
Esta revelación no solo anticipa el fin de la muerte como entidad y sufrimiento, sino que también presagia una era de restauración completa, donde Dios habitará directamente entre su pueblo, eliminando toda forma de dolor y tristeza, inaugurando un futuro lleno de esperanza y renovación eterna. En un futuro que se vislumbra, todo se transformará, inaugurando una realidad donde la salvación se ofrece sin costo alguno, aunque requiere todo de quien la recibe. Solo aquellos que acepten la salvación podrán disfrutar de este nuevo cielo y nueva tierra. Por otro lado, los que rechacen a Cristo sufrirán las penas eternas en las llamas del lago de fuego, un destino diametralmente opuesto al paraíso, marcado por la eternidad. Evitar tal destino es posible solo mediante la aceptación de Jesucristo. Aquellos que persisten en el pecado y la rebeldía contra Dios enfrentarán el castigo eterno en este lago de fuego, conocido como la segunda muerte. Juan prosigue, detallando la situación de los incrédulos, que entrarán en un estado de existencia donde las adversidades de esta vida se intensifican, sin ninguna perspectiva de alivio, eternamente atrapados por las consecuencias de sus actos. En Apocalipsis 21, versículos 9 a 11, uno de los 7 ángeles portadores de las últimas 7 plagas invita a Juan a presenciar a la novia, la esposa del Cordero. Llevado en espíritu a un monte elevado, Juan vislumbra la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios, cuyo brillo se compara al de una piedra preciosa, el jaspe cristalino. Esta nueva Jerusalén, donde los fieles habitarán por toda la eternidad, destaca como la capital de la nueva creación, adornada por la magnificencia divina, brillando más que un diamante tallado. Apocalipsis 21, versículos 12 a 17, describe la ciudad con murallas imponentes, poseyendo 12 puertas guardadas por ángeles e inscritas con los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas se abren para cada punto cardinal, simbolizando la universalidad de la salvación. Los fundamentos de las murallas de la ciudad están grabados con los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, y la ciudad, perfectamente cuadrangular, tiene sus dimensiones medidas por una vara de oro, revelando su grandeza y perfección. La nueva Jerusalén está construida con jaspe translúcido, sus calles de oro puro, transparente como vidrio, y los fundamentos de sus murallas adornados con toda clase de piedras preciosas. Cada uno de los 12 portales está hecho de una sola perla, simbolizando la entrada a la gloria eterna. La idea de calles de oro en nuestro hogar celestial no se origina de materiales mundanos, sino de un pavimento divino, donde el oro puro forma el camino por donde los redimidos caminarán, una imagen poderosa de la herencia eterna, prometida a los que vencen. En Apocalipsis 21, versículo 22, se revela que en la Nueva Jerusalén no hay un templo dedicado al Señor, Dios Todopoderoso, y al Cordero, pues ellos mismos son el templo de la ciudad. A diferencia de los tiempos de la tribulación y del milenio, cuando un templo físico en Jerusalén servirá como centro de adoración, en la Nueva Jerusalén, la presencia física de Dios entre su pueblo elimina la necesidad de cualquier construcción sagrada. En los versículos 23 a 26 del mismo capítulo, se describe que la ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna, pues la gloria divina la ilumina, y el Cordero es su lámpara. Las naciones y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, en un lugar donde no hay noche, y sus puertas nunca se cierran. Este escenario subraya la presencia constante de Dios, cuyo esplendor supera cualquier fuente de luz natural, asegurando que no habrá oscuridad. Además, la Nueva Jerusalén no solo servirá como morada divina, sino también como centro de un nuevo orden mundial, donde las naciones y los reyes operan bajo una realidad transformada, trayendo su gloria y honor a la ciudad. Este es el punto culminante de la nueva existencia en la nueva tierra, destacada por su magnificencia incomparable. En Apocalipsis 21, versículo 27, se afirma que nada impuro ni quien practique la abominación y la mentira entrará en la ciudad. Solo aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero tendrán acceso a esta comunidad redimida. Este pasaje enfatiza la pureza y santidad que caracterizarán a los habitantes de la Nueva Jerusalén, marcando un contraste definitivo con las realidades anteriores. Apocalipsis 21 y 22 ofrecen una visión detallada del cielo divino.
superando cualquier otra descripción bíblica. Juan, maravillado, relata el esplendor espiritual y sobrenatural de la ciudad, donde no se necesita iluminación artificial, pues Jesús, con la gloria de Dios, ilumina todo. Este es un lugar donde los valores terrenales se invierten. En lugar de venerar el oro y pisar la creación de Dios, los redimidos caminarán sobre el oro y adorarán a Dios directamente. Juan también destaca el vasto tamaño del cielo, abarcando más de 2 millones de millas cuadradas, sugiriendo un espacio de habitación divina inconmensurable y espléndido. Jesús aseguró que extendería su acogida a toda alma que se acercara a Él, garantizando ampliamente que no habría falta de espacio para nadie. En Juan 6, versículo 37 declara: «Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera». Esta promesa subraya la disposición nunca de rechazar a aquellos que lo buscan. A continuación, Juan relata su visión del Salvador, que permanece como el eje central de la comunidad en el reino celestial. Esta posición primordial de Jesús resulta en la preservación de la santidad de la ciudad celestial. Él no será solo un punto de referencia. Jesús se convertirá en nuestro templo de adoración. Tendremos un encuentro directo con el Salvador, contemplándolo tal como es. Juan 3, versículo 2 nos recuerda: «Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es». Jesús también asegurará la libertad y la pureza en la Nueva Jerusalén. El pecado y la tentación, que antes marcaron la existencia humana, no tendrán lugar en los nuevos cielos y la nueva tierra. Se profetizó que este nuevo paraíso superaría en belleza incluso al jardín del Edén. A diferencia del Edén, donde el pecado era una posibilidad, en los nuevos cielos y la nueva tierra, el pecado será una imposibilidad. Solo aquellos cuyos nombres se encuentren en el libro de la vida del Cordero tendrán presencia asegurada, mientras que la invitación para residir en esta ciudad celestial permanece abierta para todos. Existen criterios específicos para la admisión. Nada impuro o pecaminoso será tolerado. Solo aquellos que por fe han aceptado a Jesús como Salvador y cuyos nombres están registrados en el libro de la vida podrán entrar. El apóstol Juan, maravillado, describe la Nueva Jerusalén no como una creación humana, sino como una obra divina, preparada por Dios, radiante como una joya preciosa. Esta comunidad redimida, la Iglesia, hará su hogar en esta ciudad, reflejando la gloria de Dios. Juan revela una ciudad donde el propio Dios habitará con su pueblo de manera permanente e íntima en la Nueva Jerusalén. En este futuro renovado, cielo y tierra como los conocemos darán paso a una nueva creación. «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas», proclama el Señor del trono, reiterando promesas encontradas tanto en Isaías como en tú, Pedro. Isaías 65, versículo 17, e Isaías 66, versículo 22, refuerzan la eternidad de esta nueva realidad divina, donde los recuerdos del pasado y los dolores anteriores ya no afligirán a la humanidad, inaugurando una era de paz y comunión perpetuas con Dios. Pedro nos lleva hacia un destino donde los cielos nuevos y la tierra nueva se entrelazan, formando una morada donde la justicia reina de forma inquebrantable. Isaías nos permite vislumbrar un futuro en el cual los recuerdos de dolor y angustia, los vestigios de sufrimientos pasados, se desvanecerán, dando paso a un amanecer radicalmente diferente. En este nuevo estado de las cosas, las cicatrices dejadas por el pecado, la maldad, la enfermedad, la aflicción y la muerte se convertirán en conceptos extintos, dando lugar a un mundo renovado en su esencia. En el corazón de esta existencia renovada se encuentra la Nueva Jerusalén. Descrita por Juan como una metrópolis celestial, desciende de los cielos, adornada y preparada como una novia ansiosa por su novio. En su centro, como se revela en Apocalipsis 22, versículo 2, está el árbol de la vida, extendiéndose majestuosamente, ofreciendo 12 frutos distintos, uno para cada mes del año, y sus hojas llevan la promesa de curación para las naciones. Esta ciudad trasciende una mera localidad celestial, simboliza la redención de la humanidad, eternamente en comunión con lo divino. La morada de Dios está ahora entre su pueblo, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, siendo su Dios. En este panorama celestial,
La presencia de Dios y del Cordero ilumina cada rincón, aboliendo la necesidad de sol o luna. Las naciones caminarán bajo su gloriosa luz, y los portones de la ciudad nunca se cerrarán, pues no habrá más noche. La purificación será total, una invitación abierta a todos, pero solo aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero cruzarán sus umbrales, marcando el comienzo de una era donde la pureza y la paz son absolutas, y la comunión con lo divino, eterna. La liberación de Satanás para un último enfrentamiento, junto con las naciones bajo su control, se desarrolla en un escenario donde su derrota es inevitable. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 9 y 10, relata este momento crucial. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Describir este evento como una batalla final quizás no capture la esencia de lo sucedido, ya que no hay una verdadera disputa. El desenlace está claramente anticipado, con Dios poniendo fin definitivo a la existencia del maligno y sus seguidores. Después de este enfrentamiento, Satanás es sometido a un juicio eterno, junto con la bestia y el falso profeta, evidenciando el carácter irrevocable de su derrota. La secuencia de estos eventos nos lleva al gran trono blanco, un momento decisivo detallado en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 a 15. Este juicio marca el epílogo antes de que los condenados sean arrojados al lago de fuego, según se describe en los versículos 7 a 15 del mismo capítulo. Este juicio se lleva a cabo después del milenio y la condenación de Satanás al lago de fuego, acompañado por la bestia y el falso profeta. Los registros abiertos durante este juicio, mencionados en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, contienen un relato detallado de las acciones de cada persona, buenas o malas. Dios, omnisciente, ha observado cada acción, palabra y pensamiento, y cada individuo recibirá recompensa o castigo basado en estos registros. Además, otro libro, el libro de la vida, es crucial para determinar quién heredará la vida eterna junto a Dios o enfrentará el castigo eterno en el lago de fuego. Mientras que los cristianos son juzgados por sus acciones, encuentran perdón a través de Cristo, y sus nombres están asegurados en el libro de la vida desde la fundación del mundo, según Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. Este juicio también abordará las acciones de los fallecidos, juzgándolos según sus obras, como se menciona en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Aquellos cuyos nombres no se encuentren inscritos en el libro de la vida enfrentarán su destino final en el lago de fuego, según Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. La existencia de un juicio final, aplicable a todos, tanto creyentes como incrédulos, es un tema recurrente en las Escrituras. Cada persona se presentará ante Cristo para ser juzgada según sus acciones. Aunque el juicio del gran trono blanco se presenta como el juicio final, existen diversas interpretaciones entre los cristianos sobre cómo se relaciona con otros juicios mencionados en la Biblia. En el escenario del juicio del gran trono blanco, finalmente la justicia se manifestará, marcando un día en el que cada ser humano enfrentará la verdadera justicia. Todos tienen dos encuentros inevitables con el destino. El primero, personal y único para cada uno. El segundo, universal e inevitable, como se describe en Hebreos 9, versículo 27. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después venga el juicio. Seremos juzgados aquí en la tierra, el escenario de nuestras vidas y nuestras fallas, donde se proclamará el veredicto sobre nuestro destino eterno. Ante la santidad divina surge la pregunta, ¿cómo podría Dios permitir que los pecadores entraran al cielo, aunque fuera por un momento? Muchos ya habrán partido de este mundo, necesitando ser resucitados para el juicio. La Biblia anticipa la resurrección tanto de los justos como de los impíos, según la esperanza expresada en Hechos 24, versículo 15. Sorprendentemente, no será Dios directamente, sino un ser humano, Jesucristo, quien presidirá este juicio. Hechos 17, versículo 31 aclara: porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre a quien designó, dando fe a todos al resucitarlo de entre los muertos. Por lo tanto,
Jesús es quien ocupará el gran trono blanco, como se revela en Apocalipsis 20, y ante quien todos comparecerán, según 2 de Corintios 5, versículo 10. Durante su ministerio terrenal, Jesús proclamó frecuentemente su autoridad sobre el destino eterno de naciones e individuos. En Mateo 7, versículos 21 a 23, advierte sobre la importancia de hacer la voluntad del Padre Celestial, destacando que no todos los que lo invocan serán salvos. En Mateo 13, versículos 41 a 43, describe la separación final entre los justos y los impíos, prometiendo a los justos un lugar en el reino de su Padre, donde brillarán como el sol. Este juicio es la materialización de la justicia divina, un momento en el que todas las acciones, palabras e intenciones serán evaluadas. Los que practicaron el mal, llevando a otros al pecado, serán destinados al fuego eterno, mientras que los justos, aquellos que buscaron la voluntad de Dios, heredarán la vida eterna. Este es un llamado para que todos escuchen y obedezcan las palabras de Cristo, preparándose para ese día del juicio final. La comprensión sobre la identidad de Jesús admite solo 3 interpretaciones: ¿era un loco, un impostor o el divino? Si consideramos que solo siendo plenamente Dios y plenamente humano, estaría capacitado para juzgar a toda la humanidad y que ya ha realizado todas las acciones posibles para rescatarnos de ese juicio. Gracias a esta naturaleza dual, Jesús es capaz de ejercer una justicia perfecta. Su humanidad le permite comprender nuestros desafíos, ya que mientras estuvo entre nosotros, enfrentó las mismas presiones y fue tentado de todas las formas, sin jamás ceder al pecado. Su divinidad, por otro lado, le da una visión completa, permitiéndole ver incluso lo que está oculto en nuestros corazones: pecados velados, palabras imprudentes, intenciones secretas y sentimientos más íntimos. Los juicios de Jesús, por lo tanto, serán absolutamente justos, teniendo en cuenta tanto nuestra conciencia como la ignorancia sobre lo que es correcto a los ojos de Dios. Seremos evaluados según la luz que se nos haya dado, ya sea a través del Evangelio, de los 10 mandamientos, o incluso del menor grado de entendimiento que hayamos adquirido por la naturaleza y nuestra conciencia. Toda nuestra existencia será revelada, cada pensamiento, palabra y acción, como se describe en Romanos 2, versículo 6. Los registros de nuestras vidas, meticulosamente anotados, serán presentados en el día en que se revisarán los nombres escritos por Dios, conocidos como el libro de la vida del Cordero. Este libro, según se reveló a Moisés, contiene los nombres de aquellos que Dios confió a su Hijo, Juan 17, versículo 6, y hay una advertencia en Éxodo 32, versículo 33, de que los nombres pueden ser removidos por Dios en respuesta al pecado. Solo aquellos que permanezcan fieles, resistiendo todas las tentaciones de desconfiar y desobedecer, tendrán sus nombres preservados hasta el momento decisivo de la apertura del libro. Apocalipsis 3, versículo 5, nos asegura que los vencedores serán vestidos de blanco y tendrán sus nombres eternamente confirmados delante del Padre y de sus ángeles. Esta realidad se traduce en un castigo eterno para los que se desvían, una verdad que se cumple al pie de la letra. En consecuencia, todos los que no crean serán llevados ante el gran trono blanco para juicio, y según Apocalipsis 20, versículo 15, aquellos cuyos nombres no estén en el libro de la vida serán destinados al lago de fuego. La existencia del infierno, como un dominio más allá de nuestra comprensión actual, somete a los incrédulos a un sufrimiento continuo, sin esperanza alguna de escape de su veredicto. Las Sagradas Escrituras nos aclaran que la función de juzgar está en manos de Jesucristo. En Juan capítulo 5, desde el versículo 22 hasta el 27, se explica que el Padre ha delegado todo el juicio al Hijo, estableciendo que el respeto al Hijo es inseparable del respeto al Padre que lo envió. Este texto afirma que quien recibe las palabras de Jesús y deposita su fe en el Padre que lo envió, ya ha conquistado la vida eterna, pasando de la muerte a la vida sin pasar por juicio. La voz del Hijo de Dios, capaz de despertar a los muertos, anuncia un tiempo en el que la vida será concedida a aquellos que lo escuchen, porque el Hijo, al igual que el Padre, es fuente de vida y ha recibido la autoridad para juzgar por ser el Hijo del Hombre. Este juicio no se preocupa por descubrir los hechos, pues estos ya son conocidos. Se trata de la ejecución de la sentencia sobre los ya condenados.
El análisis de las acciones humanas se realiza en base a sus obras, según lo registrado, y aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida son juzgados según sus actos. Aquellos que se niegan a acercarse a Dios por fe enfrentarán juicio y condenación por sus propias obras. Así, la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego, simbolizando la erradicación final del pecado y de sus consecuencias, incluyendo la propia muerte. El lago de fuego, frecuentemente asociado al infierno, es descrito como un destino final para Satanás, sus seguidores y todos los incrédulos, marcando la llamada segunda muerte. Este destino es irrevocable y eterno, una realidad de la cual no hay escape ni alivio, subrayando la importancia de la oferta de salvación hecha por Dios a través de Jesucristo. Aún hoy, esta salvación está disponible para todos los que creen, en un intento divino de evitar que alguien enfrente este terrible destino. El infierno, o lago de fuego, preparado originalmente para el diablo y sus ángeles según Mateo 25, versículo 41, es un lugar de tormento eterno, destacando la gravedad del rechazo a la misericordia divina. Un conocido comentarista bíblico ilustra la desesperanza de los condenados con la imagen de un niño intentando vaciar el mar con una cuchara, enfatizando la inextinguible miseria en el infierno. Finalmente, Jesucristo al final de los tiempos hará la separación definitiva entre ovejas y cabras, entre aquellos que han demostrado su fe mediante buenas obras y aquellos que no lo hicieron. Este juicio final reitera la importancia de vivir una vida alineada con las enseñanzas de Cristo, donde los fieles serán recompensados con la vida eterna, mientras que los incrédulos enfrentarán el castigo eterno.